Y estamos dando así una nueva edición, comienzo de Somos Voces del Mundo. No es en nuestro horario habitual, pero claro, hoy lo hemos hecho habitual porque las conté. Es mi entrevista número 12 con el señor Martín Miguel Güemes Arruabarrena, quien, bueno, me tengo el gusto, que es un amigo, ya es mi amigo, y lo tengo en el estudio de mi radio, ¿no? De aquí de Info Villegas, no es mía, es de quienes hacemos esta programación y de los oyentes. Querido Martín, bienvenido. Bienvenido acá, bienvenido. Qué gusto, mira, después de tanto tiempo, ¿no? Que hemos conversado tanto, con Claudia Brime también, que le mando un abrazo enorme desde acá, porque me hubiera gustado que esté presente, pero bueno, ha estado presente todo el tiempo. Ah, sí, hemos estado prácticamente en línea directa, tenemos el teléfono rojo con Claudia en las últimas 24 horas. Pero aparte, estar en tu radio, en la radio que me permitió abrir la puerta y comunicarme con la gente de Villegas, que ahora la conozco y que he recorrido esta hermosa ciudad de la mano del intendente, del doctor Eduardo Campana, que ha sido tan amable y que aparte nos ha acompañado desde la inauguración del polideportivo, que es una cosa formidable, que en Salta no tenemos un polideportivo así, le aclaro, ¿no? No me digas. Tenemos un Delmi que le llamamos, que es muy lindo, pero no es parecido a este. Este está realmente formidable por el parque que tiene, es una cosa muy linda. Bueno, y aparte, bueno, un legítimo orgullo tengo de que al habernos abierto al aire a través de Info Villegas y comunicarnos, pudiera concretarse que lleve el nombre de Martín Güemes el polideportivo, ¿no? Es un sentimiento. Muy bien, Martín, bueno. Y dentro de un complejo que lleva el nombre del General San Martín, como es el Parque Exacto. Municipal. Me gustó mucho la fundamentación que decía Contala porque es muy linda. Sí, y yo creo que la fundamentación hacía a la... Y dice lo siguiente, bueno, a ver, según el decreto municipal, es iniciativa del Ejecutivo proseguir con el reconocimiento a uno de sus próceres argentinos, refrendado en nuestra legislación local, la Ley 26.125, sancionada el 2 de agosto del 2006 por honorable Congreso de la Nación, por la cual se declaró héroe nacional a don Martín Miguel de Güemes, único general argentino muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano, que por estas razones, la acción inspiradora del general don Martín Miguel Güemes debe ser ejemplo y destino en cada uno de los villeguenses. Que la imposición del nombre Martín Miguel de Güemes al polideportivo no solo sería un tributo adecuado a su legado histórico y su contribución a la independencia argentina, sino que también tiene un impacto positivo en la educación, y esta es la parte que me encanta escuchar, ¿verdad? Tiene un impacto positivo en la educación, los valores, el desarrollo comunitario y el turismo local. Que el nombramiento Martín Miguel de Güemes puede ser una fuente de inspiración para los atletas locales, siendo una figura que enfrentó desafíos enormes en su tiempo y demostró una resiliencia excepcional, y que los deportistas podrían encontrar motivación en su ejemplo para superar obstáculos y alcanzar sus metas. Por este motivo, y rindiendo homenaje a nuestro prócer Martín Miguel de Güemes, ¿no? Bueno, seguía así muy lindo el acto. Muy bueno el texto, muy bueno la fundamentación. Realmente, cuando lo leías pensaba, algún día voy a ver si podemos lograr que estén en el polideportivo dos descendientes de Güemes que se han dedicado al deporte. Y los dos se llevan el mismo nombre, mirá la casualidad, ¿no? Ajá. Juan Bautista. Mira. Juan Bautista Güemes es un jugador de rugby que juega en los Pumas. Ajá. Y mi hijo, Juan Bautista, también fue un jugador de fútbol. Fue porque ahora se dedica, mucho más placentero, ¿no? Ajá. Se dedica a entrenar equipos de mujeres. Se da cuenta que un Güemes tirado es un pescado al agua en esto, ¿no? Y bueno, ha sido jugador de fútbol también. Así que un día podríamos hacer una presencia deportiva en este lugar tan lindo. Bueno, ayer realmente que ha sido muy emocionante venir con una delegación gaucha integrada por
un integrante de la comisión directiva de la agrupación tradicionalista Gauchos de Güemes, el doctor Roberto Ruiz Huidobro, que también fue presidente de un Fortín, 20 de febrero, un auténtico criollo, de a caballo, ha ido a todas partes a caballo. Ahora se me vino mi mula, que es mi auto blanco, ¿no? Yo le digo mi mula. Recorrimos 1.700 kilómetros, pero aparte vino Aristides Carafencho, presidente de la agrupación Gaucho de Güemes de Tartagal, presidentas de las Fortines de La Zanja, del Mairá, de la Tercera Defensa de Salta. Son nombres que van a tener que conocer la gente de Villegas, porque cada lugar de esos que le estoy nombrando, Tartagal, el Mairá, Campo Quijano, son lugares preciosos que yo les digo, vayan, no están tan lejos. Fíjense que Güemes cabalgó 2 veces Salta-Buenos Aires, a caballo. Salta-Buenos Aires. En los 2 viajes que tuvo que hacer. Uno combatió en las invasiones inglesas. Que iba por postas. Por postas. Y uno combatió en las invasiones inglesas y otro se encontró con San Martín porque él estaba en el comando mayor del ejército de Buenos Aires. En una de las postas, les voy a contar una anécdota porque al hablar uno se empieza a acordar, saca los cajoncitos de la memoria. En una de las postas, cercana a Buenos Aires, las postas tenían jefes de postas. Imagínense el correo, ¿no? Uh-huh. Ustedes se acuerdan que el correo hubo un gran negociado y qué sé yo. Bueno, trabajaban para la corona, como se dice, ¿no? Bueno, en el correo de la época real, el rey designaba personas que eran de su íntima confianza, porque el correo no solamente tenía que hacer el recambio de caballos, de carruaje, de quienes tiraban los carruajes, sino que llevaba la correspondencia. Y la correspondencia en esa época era como controlar, como se controla, ¿no? Como se controla Internet. O sea, uno sabe que piensan todos a través del espionaje de Internet internacional, ¿no? Ya deben estar sabiendo que conversamos y como somos muy peligrosos. No deben. Bueno, pero entonces los jefes de posta eran realistas, eran partidarios del rey. Y Güemes tuvo un enfrentamiento porque él llevaba como misión llevar 5 músicos. Güemes también tocaba la guitarra muy bien y dice que cantaba muy bien y componía poesía. Sí, y componía poesía. Entonces, en el ejército le encomendaron llevar 5 músicos de la banda de música, que era muy importante, a Buenos Aires. Cuando estaba en la posta, el realista se hizo el autoritario con los músicos. Y Güemes es uno de los pocos casos que conozco que montó en cólera, porque sacó la espada y lo corrió alrededor de la casa de la posta. No. Casi lo mata al realista. Sí. Y después me acuerdo que San Martín, años después, estando en Córdoba, viene un hombre del campo, donde estaba parando, creo que paraba en la ramada, uno del campo y le dice que un realista de una posta lo había tratado mal. Y San Martín le pregunta, ¿y usted qué hizo? No, me quedé. Entonces San Martín dice, ¿pero cómo cree que yo voy a libertar a América con hombres que se achican con un jefe de posta? Córralo también usted con el cuchillo. Y así hizo el gaucho y se acabó. Bueno, pero como simbólico, ¿no? Bueno, sí. De todos modos, vuelvo a Villegas. Yo te cuento que yo tenía cierta información en la memoria. Ajá. Porque había leído el librito del comandante Prado. Ajá. Hace muchos años, que lo editó Eudeva. Y voy a decir que tengo el gusto de que me regaló la intendencia, el intendente me lo ha dedicado, un libro de Carlos Alonso, que ilustraba ese librito de Eudeva. Es decir, el libro, porque era un libro de mayor ilustración y otro más chiquito que se editó. Yo tenía el más chiquito, no tengo el otro, pero ahora tengo el libro de Carlos Alonso, así claro, que estoy mucho mejor. Y ahí empecé a conocer esta zona. Después Lucio Mansilla me introdujo con su excursión a los indios ranqueles. Y después el comandante Baigorria también. Claro. Y en la campaña de Rosas estuvo un salteño por acá. Napoleón Uriburu era jefe de uno de los cuerpos militares de Rosas. O sea que estuvo en toda esta zona. Ajá. Y desde ya que el Martín Fierro, yo me imagino que las tolderías que lo protegieron a Martín Fierro estaría por esta zona también. Yo no podía creerlo cuando entré, viniendo desde Córdoba, de Jesús María, a Río Cuarto.
Hay un libro también de Conrado Villegas que se llama Río Cuarto a un hombre aborigen, no sé cómo se llama, que es la campaña, que lo escribió un hombre del colegio militar, de la Escuela Superior de Guerra, en la biblioteca del oficial, que se lo tengo también pero no lo he leído. Entonces, ahora lo voy a leer con las ganas bárbaras, después de conocer Villegas tengo que leerlo a Conrado Villegas, Claro. al toro Villegas. Bueno, realmente todo eso que me fue informando y las conversaciones con Info Villegas y con Claudia y con la gente de acá y con Laura Saizán, que también es una mujer de una gran vitalidad patriótica, me fue trayendo acá, me fue diciendo tengo que hacerlo. Me decían en Salta, pero déjate jorobar, vas a ir a 1700 kilómetros y después tenés que ir a Guaminí, a Huancalén, vas a hacer 3700 kilómetros en auto. Bueno, hermano, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando esté mirando las flores desde abajo, no puede ser. Entonces me vine. Y la verdad no me arrepiento. Bueno. No me arrepiento. Me han tratado tan bien. Guadalupe Massa fue de la parte de ceremonial, vos que bueno, sos un amigo, si te portabas mal directamente no te recibo en Salta, ¿viste? Ahora ya tengo amigos que los tengo que recibir a todos. Claro, ahora tengo otro. Eduardo Campana va a ir seguramente a Salta. Las chicas de la escuela número 1 Sarmiento. ¿Qué me decís de la mini película que te pasaron? Mirá, no es mini, está muy bien. Perdón, bueno. Está muy bien hecha. Aparte, esas cosas unen. A mí me impresionó que los padres de quien hace de Güemes, un muchacho que realmente lo interpreta muy bien, le hayan hecho hasta el uniforme. Después estaban los chicos que habían hecho de Belgrano, de San Martín, con un cariño me trataron. Las 3 maestras que son realmente Laura, Ana y no me acuerdo la tercera, la tengo anotada porque no me las quiero olvidar, ¿no? No me las voy a olvidar porque me las acuerdo muy bien físicamente, sí, y en su afecto, pero los nombres a veces se me pasan. Y después la escuela San Martín, que estuve el número también. 17, sí, los pibes. Digo, no, los chicos estuvieron formidables, chicos en todas, chicos chiquitos. ¿Cómo Güemes prende, no? ¿Cómo prende? Ahora, las preguntas que te hacían los niños, porque niños, 8, 9, 10 años. Pero ahí en la escuela 17. Es un trabajo de los docentes, claro, que hay que felicitar, porque los docentes le abren la posibilidad que ellos hagan sus preguntas y las hacen. Hay que creer mucho. El futuro nuestro está en los niños, está en la educación, está en la educación histórica. Miren lo que les digo. Nosotros hemos pasado mucho tiempo viendo la metodología de la educación y cambiaba uno y ponía la otra. No, vuelvan a Belgrano, vuelvan al reglamento de Belgrano para las escuelas y ahí está clarito. Belgrano dice, hay que fomentar el espíritu nacional. Todo lo demás, que Belgrano sabía mucho, ¿no? Uh-huh. De matemáticas, creó escuelas de matemáticas, de geografía, de geometría. Belgrano estuvo en todas. Pero esa frase, hay que fomentar el espíritu nacional, es lo que ustedes hicieron con Güemes. Porque Güemes, así como Belgrano decía, hay que fomentarlo, Güemes era el espíritu nacional. Es el espíritu nacional. Porque es el fuego, es la vitalidad, es el galope heroico. Y ese sentido, creo que lo que he pasado acá en Villegas ha sido ese. Empezar a mi paso pasuco, criollo, de rastreador de huellas perdidas y arriero de sueños olvidados, me fui encontrando con un Villegas que empezó a aparecer de abajo del asfalto, está la tierra, y empezó a aparecer. Y ahí está el Seville. Ahí quería llegar. Que nos cuente este árbol, por qué significa tanto, ¿no? Para Güemes, para bueno, es porque creo que lo digas vos, ¿no? Y que lo tenemos aquí en Villegas. Bueno, mirá. Yo siempre digo que originalidad en el ser humano, puede haber genios. Aparece de vez en cuando un Einstein, por ejemplo. Y puede haber otros genios que aparecieron en nuestra patria, como Favaloro, por ejemplo, también. Pero la verdadera originalidad está en la tradición. Está en traer del pasado lo mejor del pasado y plantarlo en el presente. Un gran amigo
que es un colega también periodista, y que le gusta la historia, y que es el columnista histórico del diario El Tribuno de Salta, que es el diario más importante, que aparte también está en Jujuy. No le hago propaganda, pero te quiero decir, Sí. para que sepan cómo es. Sí, sí. Ese diario tiene una tirada importante, que está en internet también. El columnista histórico, que realmente es muy bueno, es Luis Borelli. Le decimos el Suri Borelli, porque así lo bautizó el Cuchi Leguizamón. ¿Vieron lo que es un ñandú? Bueno, nosotros le decimos Suri. Este era igual, alto, lo flaco, y con una cabecita chiquita y un cuerpo abajo medio trastón. Entonces ahí le puso el Cuchi, que era observador, le dice, vos sos un Suri, le dice. Y así quedó el Suri Borelli. Así lo conocemos, un gran tipo, un militante político sacrificado, se dedicó a la historia, y yo lo propuse para académico de número de la Academia del Instituto Güemesiano. Bueno, ¿dónde estuvo la originalidad? Un día viene y me dice, che Martín, mira, el tema del árbol es un tema muy importante. ¿Por qué no, con la academia, no fundamentamos que el Sevil Colorado, bajo el que murió Güemes después de 10 días de agonía, sea el árbol histórico de Salta? Le digo, vos sabés que está buena. Preparamos el proyecto, se lo llevamos a la Cámara de Diputados, discutimos con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, de senadores, y salió la ley. El Sevil Colorado es un árbol histórico de Salta. Pero hay un lugar que es una escuela agrícola que se llama Pacto de los Cerrillos, que es en homenaje al pacto del 22 de marzo de 1816, cuando Güemes, después de una desinteligencia y enfrentamiento con el jefe del Ejército del Norte, director supremo Rondó, se enfrentan y entonces se hace el pacto. Ese pacto permite el Congreso de Tucumán. Y San Martín lo dice, más que 1000 batallas festejo el Pacto de los Cerrillos. Ese pacto es un pacto de unidad nacional para la independencia, que sería lo que deberíamos tener hoy, ¿no? Un pacto de unidad nacional para nuestra libertad e independencia. Ahí está la fundamentación de ese Pacto de los Cerrillos. Pero ahí en Cerrillos, esta escuela agrícola era la que criaba seviles. Tienen una crianza. Ahora tenemos 200 seviles listos para salir a cualquier pueblo del país. Y estos son los primeros que han salido. Entonces, me traje 3. Uno viene para acá, otro va para Guaminí. Uno ya está acá. Bueno, perdón, otro Sí. está acá, Sí. otro va a Guaminí y otro. Y ayer lo plantamos. Fue muy lindo, ¿no? Plantarlo ahí en el polideportivo, echar una palada de tierra de Villegas sobre la tierra de Salta, y la tierra de Salta mezclarse con la tierra de Villegas, porque ahí venía el Sevil. Y sí. Y ese arbolito hoy un arbolito de niño de 2 años, un niño de 2 años, 3 años debe tener la altura de ese arbolito. Yo los chicos que hoy, ayer fui a darle mis pareceres y mis sentimientos güemesianos, pensar que dentro de 20 años, cuando ya no estemos nosotros, probablemente, o si estamos vamos a estar más viejos que la mierda, ¿no? Entonces, yo digo, se van a ir a matear bajo el árbol. Y van a decir, porque hay que ponerle un cartelito que diga árbol histórico donde bajo el cual murió el general Güemes, van a decir, pensar que bajo este árbol murió el general Güemes. Van a poder empezar a hablar de eso y de la historia de su tierra también, empezar a hacerse paisanos. Es decir, llevar el paisaje adentro por donde vayan. Qué lindo, ¿no? La verdad que el árbol es muy significativo. Parecía lo más chiquito que traíamos, pero va a ser lo más grande que trajimos. Porque, permitime que te diga una interpretación mía sobre lo que es la cultura. La cultura es culto, en primer lugar. Culto a Dios. Cuando el hombre pierde la mirada al cielo, que en otras épocas era los astros, siempre los antiguos se encomendaban a los astros para las guerras. Cuando pierde la mirada de Dios y se vuelve nada más que terrenos, se vuelve un poco gusano, empieza a arrastrarse, porque no tiene mirada alta, grande. Ustedes vieron lo que son los días en Villegas, seguramente, las noches en Villegas cuando se pueden ver las estrellas. Bueno, fantástico. O la luna. Sí, hermosas. Bueno, hermoso. Entonces, ese es culto. El culto del hombre a Dios. Después viene el cultivo. Mirá si habrá habido inmigrantes acá que han cultivado, ¿no? Que han sembrado. No.
solamente la tierra, sino cuántos de los de Villegas son esos cultivos, son parte de ese cultivo de la tierra que están caminando las calles, porque el hombre en el fondo es Alpamiski, decían los tierra que anda, es el hombre, tierra que anda, compuesto por agua y que después va a la tierra, y eso abona la tierra. Los muertos abonan la tierra, son los que nosotros también tenemos que recordar. No olviden lo que me están diciendo, no olviden de ir a los cementerios, dejar una florcita para la persona que ha sido su padre, su abuelo, su bisabuelo, porque esos huesos, aunque no estén ellos, están ahí. Y esos son los que también demuestran si hay cultura en un pueblo. Cuando los cementerios se olvidan, el pueblo está perdiendo la cultura. Cuando olvida a Dios, está perdiendo la cultura. Entonces, cultura es todo eso. Y en el fondo, nuestra cultura es un árbol que echa raíces. Y las raíces van tomando de las sucesivas capas geoculturales la aborigen, que ustedes la tuvieron también en los pampas, en los araucanos, los ranqueles, los mapuches. Ahí abajo en el origen están esa simiente. Después viene la simiente española, hispánica, porque tuvo también en estas tierras. Después viene la simiente gaucha criolla. Son sucesivas capas geoculturales que el árbol de la cultura va tomando. Y la capa inmigrante. Cuando el árbol crece bajo ese cultivo, echa ramas, echa nidos, vienen los pájaros. Y los pájaros, cuando echan a volar, son los pájaros de la memoria y de la imaginación. Eso el hombre lo necesita. Por eso el árbol es tan significativo. Y cuando nos ponemos viejos, más amamos a los árboles. De chico uno pasa por y no se fija, salvo que sea un poeta. Si no, no se fija para nada. Y además viejo empieza a decir, qué lindo es el árbol. Qué lindo tantear con el corazón el tronco del árbol y sentir que es un ser viviente que está ahí. Y eso lo van a sentir los chicos cuando vayan a ese Sevil Colorado. Cantaba una copla, Sevilares de Guayama, de Rosario la frontera. Sevilares de Guayama, porque había inmensos territorios de sevilares. Bueno, acá van a tener. Martín Miguel Güemes, quien nos visita en la radio. Este es un programa de radio y los oyentes, sin ellos no existiría, ¿no? Bueno, mirá la cantidad de mensajes para vos que aquí me están haciendo llegar. Bueno, señor Güemes, bienvenido a nuestra ciudad. Acá me dice, señor Güemes, qué lujo tenerlo y escucharlo. Ayer quedé fascinado con usted. Querido Martín, tu paso por aquí no se olvidará jamás. Saludos desde Banderaló, le dice para el señor Güemes. Banderaló es una localidad que está aquí, 40 kilómetros. Bueno, todos saludos para vos que después te los voy a reenviar. Te los voy a reenviar. Muchas Martín, gracias. Debo reconocer, y lo voy a reconocer y lo voy a hacer público. Tengo tanta admiración por vos a la hora de escucharte, que el oficio que hace 30 años que lo hago se queda deslucido. Porque, ¿por qué no? Porque me bloquea escucharte, me parece que si te interrumpo, te pregunto, no es muy, muy lindo escucharte eso. Da un ejemplo de sabiduría y uno aprende y da paz. Da que la sensación es algo, no todo está perdido. No, para nada. En nuestro país, ¿no? No todo está perdido. Son malos momentos que tienen que pasar en alguna vez, ¿no? Las terribles situaciones que estamos viviendo y hay gente que está sufriendo y la está pasando muy mal. Pero no todo está perdido. El señor es Martín Miguel Güemes @Rena y el polideportivo de nuestra ciudad lleva su nombre. Yo lo que a veces me pongo a analizar, ¿no? Gente como el general, que vivió tan solo 36 años, ¿no? Lo que es un año de vida, ¿cómo no valorizarlo a cada momento de cuando uno está vivo? Fíjate cuántas cosas hizo este hombre, ¿no? En tan poca vida, 36, quedar para la historia, 170 combates, dijiste ayer. Yo no tenía ese dato. Hay que estar en 170 combates con sable en mano, es un... Bueno, yo creo que Güemes, yo siempre digo que para mí es una voluntad de patria. Yo no sé cuándo empezó él a sentir dentro suyo que él empezaba a hacer historia. Porque los hombres
que ingresan, porque la guerra es la política por otros medios, o sea que hay política en la guerra. Sí. Para la guerra se necesita política, plata principalmente, ¿no? Lo decías ayer, claro, mucho dinero. Y organización. Y organización. Bueno, San Martín fue el máximo organizador que hemos tenido y ha sido un creador de una empresa sugestiva de vida en común, porque es una empresa sugestiva de vida en común lo que hizo San Martín, que para yo lo admiro enormemente, y Güemes también lo admiraba, y San Martín lo amaba a Güemes, sabía que él era el hombre que seguía claramente sus pensamientos. Entonces, yo lo que siempre me pregunto es cómo fue creciendo en él esa voluntad de saber que lo máximo que puede dar un amigo es su propia vida, por otro amigo. Y el otro amigo era su compatriota. O sea, que él empezó a saber que así, yo creo que empezó a saberlo a través del ejemplo de los gauchos. ¿Vos sabés lo que era la guerra en esos tiempos donde no había penicilina ni cirujanos que te... Si vos tenías una herida, le cortaban la pierna directamente, o le cortaban un brazo, o cortaban los dos brazos, como pasó con algunos gauchos que seguían combatiendo sin los dos brazos. Vos decís, ¿cómo? No sé. Pero hay algunos testimonios que seguían combatiendo. Todo eso, Güemes, la guerra le debe haber mostrado un rostro terrible, porque él era muy sensible. Entonces, cuando él sabía que uno de sus hombres estaba sin una pierna, sin un brazo por combatir, él estaba ahí al lado de la cama de este hombre, abrazándolo, conteniendo a la mujer, conteniendo a los hijos que lloraban, muy pobres todos, los gauchos, muy pobres, como hay tanta gente hoy pobre que sufre, en esa época también era igual, pero este hombre les encendió una llama de que podían estar más allá, y que yo creo que podemos estar más allá, esa es la cosa. Y hay que tener fuerza, porque Güemes bien lo dice, al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Esa es la clave. Al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Eso se lo dijo a los españoles. Y él creía en eso y lo asumió, porque dijo una vez, voy a sellar la independencia de América con mi sangre. Increíble que lo haya dicho en 1816 y lo selló en 1821 con su muerte en medio del monte, bajo el Seville, rodeado de sus gauchos, en el silencio del monte en las noches, lo que habrá sufrido esos 10 días. Por Dios, sí. Y durante el día ver las caras desoladas de sus hombres. Entonces es realmente algo que conmueve. Yo no puedo dejar de conmoverme. Me pasó en Santo Tomás. Soy de lágrima fácil, ¿eh? Ah, sí. Sí, soy de lágrima fácil y no tengo ningún empaque de decirle, porque el hombre no es más hombre porque no llore, ¿eh? No es que las mujeres son las que lloran. No. Hay que aprender que uno lloró de chiquito. O no lloramos de bebé. ¿Por qué no vamos a llorar de grande cuando nos duele algo, cuando nos emociona algo, o cuando pedimos algo? Entonces en Santo Tomé me dicen, Martín, lo invitamos, vamos a hacer un acto de Güemes. Hicieron un acto bárbaro, ¿no? Y ahí en Santo Tomé está un árbol bajo el cual estuvo Belgrano. Entonces me llevaron a ver el árbol. Ajá. Te juro que no fue impresionante. Me acerqué, lo toqué y lloré. La gente, los belgranianos se quedaron impactados porque... Y yo les dije, miren, no es ponerlo en público esto, sino que lo sentí así, e imagino que si Güemes le hubiera tocado el árbol, que vivió un año más que Belgrano, y hubiera sabido que Belgrano estaba muerto, él hubiera llorado. Entonces, eso es muy, muy conmovedor, los árboles, la historia viva. No escuchen a los historiadores empacados en sus conocimientos, escuchen lo vivo, lo que está vivo, como fueron los cantores, los grandes cantores como Cafrune. Ahora me voy a la tierra de Larralde, voy a ver si lo puedo saludar, que me hubiera encantado saludarlo a Cafrune, que en su casa tenía un cuadro de Güemes, me lo dijo Yamila un día, me dice, vos sabés, Martín, acá cerca en la provincia de Buenos Aires, ajá, me encanté en Germania,
con un amigo, Julio Pereira, que era director. De General Pinto. De General Pinto. Ahí me encontré con Yamila Cafrune y me dijo, vos sabés, Martín, que en la casa mi padre siempre tuvo un cuadro de Güemes. En Cerro Colorado, donde estaba Atahualpa, el hijo me dijo lo mismo. Atahualpa tenía un cuadro de Güemes. ¿Te das cuenta cómo los hombres que como Atahualpa, Cafrune, lo han sentido a Güemes? Porque saben que era el espíritu de la tierra. Ellos sabían, y ellos eran también. Güemes, San Martín y Belgrano. Esa triangulación de esos tres hombres, ¿cómo la equilibrás y cómo la definís? ¿Cómo qué? ¿Cómo equilibrás esos tres hombres y los definís a los tres? San Martín fue el estratega militar más importante que dio la América del Sur. El más importante. Junto a Bolívar y a Washington, esa trilogía, Washington, Bolívar, San Martín, es lo más grande que dio la América. Y así como en el mismo tiempo, el hombre más importante militar que existiera, Napoleón, que por eso se habla de bonapartismo, ¿no?, de la Revolución Francesa. Napoleón es la reacción a la revolución, pero es el puente con el antiguo régimen en la creación de un nuevo régimen. Pero es un militar que es un estratega y un político. Washington, lo mismo. Y Bolívar, lo mismo, y San Martín, lo mismo. El poeta José Martí, cubano, que si los cubanos hubieran escuchado más a José Martí no se hubieran metido en berenjenales, que todavía están. Martí escribió un libro, Washington, Bolívar y San Martín. Y lo escribió al poco tiempo de estar en unos encuentros panamericanos. Entonces yo creo que San Martín es un estratega, el estratega militar y político más importante que tuvo nuestra América del Sur. Y yo creo que era más importante militarmente que Bolívar y que Washington. ¿Qué era Belgrano? Belgrano era un utopista creativo, que es algo que necesitamos. Utopías no son cosas que no se pueden realizar. Las utopías tienen un punto de realización. Cuando Tomás Moro escribe su libro La Utopía, se está basando en un náufrago que cuenta lo que eran las civilizaciones americanas. O sea, Tomás Moro está pensando en una utopía que existió, que eran las grandes creaciones incas, por ejemplo. País, nación hidráulica, nación de aguas, de una creación formidable, tan importante como Egipto, o que nosotros pensamos en las pirámides, son lo nuestro, es nuestra América. También un libro que escribió Martí, Nuestra América. Entonces, Belgrano es un utopista creativo. Es un hombre que se educó en Europa, que fue conociendo a medida que transcurría la guerra el interior, porque él era de Buenos Aires. Había nacido casi en pleno centro. Sus padres estaban en la aduana. Incluso habían tenido una quiebra el padre de Belgrano. Y sabía por qué, porque el sistema estaba empezando a fallar. Entonces, su padre lo manda a Europa, se educa como abogado, como economista, con una cultura formidable. Viene acá, está primero en el carlotismo, después se pone la primera Junta de Mayo y lo mandan, fíjese, no era militar. Y lo mandan, pero leía, ¿no? Leía muchísimas cosas militares. Lo mandan al Paraguay, fracasa. Ahí siente su primer golpe. Sabe que los paraguayos sienten que los porteños quieren imponerle la revolución. Entonces los paraguayos dicen, entre España y los porteños nos quedamos nosotros. Hicieron su propio país. Y después lo mandan al norte, donde va trayendo una bandera, que se la van rechazando. Primero a orillas del Paraná, después en Jujuy, la hace jurar, después está en el río Juramento, la hace jurar, después está en la batalla de Salta, y después recién en Tucumán, la bandera va a ser... ¿Pero qué es la bandera? Es un símbolo de unidad nacional. La bandera es lo que nos une, y eso es la utopía del político, de Belgrano. El verdadero político es el que crea puentes, no el que destruye puentes. En todo el país hemos tenido muchos destructores de puentes, y nos frustraron. En cambio, los que crearon puentes de comunicación, esos son belgranianos. Esa es la otra característica que digo yo de Belgrano. Yo sumaría a otro hombre, ¿no? Pueyrredón.
Porque Pueyrredón fue el político no del arte de lo posible. Yo escucho muchas veces cuando vienen algún político y me dicen, no, la política es el arte de lo posible. No, le digo yo. La política es el arte de hacer posible lo imposible. Si Belgrano, San Martín y Güemes hubiera dicho la política es el arte de lo posible, se hubieran quedado con los españoles. ¿Para qué San Martín se iba a venir a pelear acá cuando estaba haciendo una carrera militar bárbara? ¿Para qué Güemes, que estaba haciendo la carrera militar con su padre español, que tenía una buena posición, se puso a hacer lo que hizo? ¿Para qué Belgrano, que también era un hombre exitoso en Buenos Aires? No, ellos pensaron hacer posible lo imposible. Y eso fue Pueyrredón. Porque cuando lo nombraron presidente del Congreso de Tucumán, estaba todos tuvieron miedo, porque España había vuelto al poder. Hubo un presidente argentino que dijo algo que a mí no me gustó, pero de todos modos lo voy a repetir. Algunos se va a acordar quién fue el que lo dijo. Que los congresistas de Tucumán estaban dubitativos. Tuvieron como una cuestión psicológica. Un corno. Cuando se estuvieron ahí, los tipos ya tuvieron la decisión de ir contra el mundo, de poder enfrentarse al mundo. Y ahí tuvo Pueyrredón, un hombre práctico, un gran pragmático, que hizo posible lo imposible, la creación de un ejército de los Andes. El poder hacer que Buenos Aires, la mitad de Buenos Aires, apoyara la guerra y la otra mitad lo combatía. En una carta a San Martín que le pide cosas, Pueyrredón le dice, le mando esto, y no me pida más, porque voy a aparecer colgado del fuerte. Porque la oligarquía porteña no quería más, como pasó cuando lo sacaron ya a Pueyrredón y vino Rivadavia. Sí. Entonces, que el gran enemigo de San Martín. Claro. Esos son los hombres que yo digo, San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes, que fue, lo que vengo repitiendo, el corazón, el motor social de la Revolución de Mayo y del 9 de julio, un motor de patria, una voluntad de patria, como lo fue Artigas en la Banda Oriental, que declararon la independencia antes del Congreso de Tucumán, que se olvida, en el Congreso de los Pueblos Libres. Bueno, esto es más o menos lo que pienso. Pero tenemos un invitado bárbaro que ha sido un hombre excepcional para mí, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Bueno, yo tengo un teléfono, voy a decir así, explotado con gente que te saluda, y no solo de este país, sino no solo de aquí de la región, sino de tantos lados, porque Claudio lo ha distribuido por todos lados que ibas a estar aquí, y te los voy a reenviar a todos, Bueno. Gente que te saluda de todos lados. Bueno, nuestro polideportivo, Martín Miguel de Güemes. Qué bueno, ¿no? Eterno, como decíamos, con una fundamentación que, no sé si nos damos una copia, hay 579 pibes que nos van a representar en los bonaerenses de Mar del Plata. Ahí es una competencia muy importante para quienes viven en la provincia de Buenos Aires, que esto realmente es una copia de esta fundamentación, ¿no? Seguramente los va a poner muy, muy bien. Te quiero confesar algo. Sí. Públicamente. Cuando me ofrecieron venir, yo creí que era un estadio de fútbol. Yo creía que era un estadio yo te de decía, fútbol. el polideportivo. Claro, no, pero claro. Creí que era un estadio de fútbol. No sé por qué se me metió. Porque es más común hacer estadios de fútbol, ¿no? Es decir, la moda, el fútbol. Entonces yo dije, lo hice realmente por afecto a vos y a Claudia, dije, a Villegas, a tanta gente. Yo no lo conocía al intendente. Había hablado y ya me había parecido que íbamos a tener buena onda, como se dice. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Porque ir a entrenar, ir a la inauguración de un estadio de fútbol, yo no me parecía. Claro. Cuando me encuentro con el polideportivo, me encantó porque ahí es otra cosa. Ahí está la voluntad de hacer deportes de todo tipo y poder proyectarse la auténtica competencia de los comprovincianos, de los compatriotas que puedan estar ahí, de las regatas, de esto y otro. Para mí fue mucho más lindo. Así lo voy a transmitir en Salta, aparte, ¿no? Que haya un polideportivo que se llame Martín Miguel Güemes. Ha sido más que un placer que estés aquí. El micrófono queda abierto. Vamos a seguir charlando. Nuestra vida nos va a llevar a seguir charlando. Pero cómo no. Hemos hecho muchísimas entrevistas. Te agradezco que
¿Qué libro me estás dejando? Que lo dediques a Info Villegas, no sí, lo personal. lo traje casualmente para la radio, para que... Vos sabés que yo tenía un programa de radio 21 años, que se llamaba Salta, Pasado, Presente y Futuro, que se transmitía bastante y tuvo muy buena audiencia, que era un programa de historia. El eje era la historia. Entonces, cuando llegaba la época de Güemes, después esto tiene mucho de eso, yo me preparaba un guión y todos los días eran 15 minutos de la historia de Güemes, durante 10 días. Ajá. Entonces la gente de Salta, porque en Salta no te va a creer que conocen tanto la historia de Güemes, lo sienten por ósmosis. Sí. Es decir, y por inercia, ¿no? Entonces lo absorbe. Vos viste todos los gauchos, ellos están absorbidos por el programa de Güemes. Güemes, pero la historia, el pensamiento de Güemes ya es más difícil, pues no lo conocen tanto. Entonces, yo metía el tema porque no hay acción sin pensamiento. Y no hay pensamiento sin acción. Miguel de Unamuno, un gran poeta, escritor, ensayista, decía algo que a mí me quedó grabado y que he tratado de hacer siempre en mi vida. Siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Para los que me están escuchando de España, Miguel de Unamuno, aquel que le dijo a un general franquista en ese momento, Millán de Astray, que le gritó muera la inteligencia, y Unamuno contestó venceréis pero no convenceréis. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Martín, hasta un próximo encuentro, que va a ser pronto. Espero ¿Sí? que sí. Sí. Gracias por todo. Hasta capaz que me opere acá, porque me tengo que operar. No me diga que... Sí, de una hernia, pero bueno, va a ser la excusa para que mi mujer, como no le gusta andar mucho en auto, Sí. y hace música... Te acompañe. Yo me vengo, no me acompañe. Se quede allá, yo quiero estar tranquilo acá. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Un saludo, quiero dejar un saludo especial al doctor Eduardo Campana, a todo su equipo, a los que me han colaborado, a las maestras, a los alumnos, a la gente de los medios de comunicación, por este paso, que soy Güemes, pero no soy Güemes. El estadio es el general el que lo pone, y yo lo único que vengo a hacer letra, sangre con letra que puede hablar, pero el general está ahí, está en un espíritu, así que espero que haya guardianes del Sevil, haya muchos guardianes del Sevil, que cuiden el polideportivo, que estén ahí haciéndolo, y que en las escuelas, como la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, que yo cuando entré a la escuela, yo a Sarmiento mucho no lo quiero, no porque no haya sido un gran educador, sino porque implantó un tema de la civilización que él creía sobre lo que él llamaba la barbarie, que era el campo, pero que era la cultura nuestra también. Entonces, que eran los gauchos, por eso me da bronca eso. Pero entré mirá cómo es la vida, que yo dije, ya tengo que hablar voy a tener que hablar del Facundo, que me gusta, es un buen libro, un alegato, pero es un buen libro que se contrapone con el Martín Fierro. Cuando voy a entrar como soy observador, entro y había una placa dedicada a Martín Güemes, porque ahí había una escuela. Es como si Güemes me hubiera dicho, ¿ves que sos atropellado? ¿Ves que vos tenés que respetar también, hasta incluso a Sarmiento? Entrá y hablá con los chicos. Y ahí me encontré que habían hecho un audiovisual, una película muy bien armada, con un guión, con los chicos haciendo de Güemes. Mal dicho por mí, mini película, que es una película acá, un corto, ¿no? No, era un corto, pero muy bueno. Muy bueno, está excelente. Excelente, entonces realmente quiero felicitarlos, lo mismo que la Escuela San Martín, con todo el esfuerzo que hacen. Ha sido un gustazo estar en las dos escuelas. Para mí siempre hago lo mismo, estar en escuelas y después poder dar una charla. Así que bueno, un abrazo a toda la gente de Villegas y todos los alrededores. Y si hay gente en España, como Claudia Brime, que está siempre extrañando seguramente Villegas, le mando también un gran abrazo. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias, Martín Miguel Güemes Arruda Barrena, que pasó aquí por nuestra radio. Un lujo y un orgullo. Gracias.